Bendito es el nombre de Dios. Buenas tardes. Hoy me encuentro acá en el auditorio de la Cruzada Cristiana, acá en Jacopí, y quiero compartir la palabra de Dios en esta tarde, pues estamos cumpliendo la cuarentena en nuestro país y por motivo de esto no nos podemos reunir todas las personas que adoramos el nombre del Señor. Lo hacemos por este medio y la idea es que la palabra de Dios llegue a cada uno de ustedes ahí en sus hogares. Quiero que la palabra de Dios venga y reconforte sus corazones en esta tarde. Bueno, estamos en tiempos de Semana Santa, llamada la Semana Santa, y esto nos lleva a reflexionar un poco sobre la muerte de Cristo Jesús. Hoy por la radio, por los canales de televisión y por las diferentes redes se enseña sobre la muerte de Cristo Jesús. Y quiero también compartir en esta tarde la palabra de Dios, lo que dice la Biblia acerca de la muerte de Cristo Jesús. En Mateo capítulo 27, del versículo 1, vamos a leer los primeros versículos. Dice la Biblia: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Bien, hace 2000 años el Señor Jesucristo entregó su vida por todos nosotros. Fue a la cruz del Calvario y murió, y entregándolo allí todo, sencillamente para que tú y yo pudiéramos alcanzar la salvación. En estos momentos, cuando Jesús ya había sido entregado por Judas, pasó toda una noche, fue llevado de un lugar a otro lugar, según la Biblia nos narra y nos comenta lo que Jesús tuvo que sufrir. Ahora ya ha cargado la cruz, ahora ya está en un madero, ya lo han clavado allí con esos clavos en el madero. Era el momento donde Jesús estaba sufriendo el peor castigo que un ser humano puede recibir. Había sido azotado sin ningún tipo de compasión. Psicológicamente también había sufrido, emocionalmente no la estaba pasando muy bien. Y pues esto nos da muestra del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Bueno, según los estudiosos, los teólogos y los predicadores de la actualidad, han encontrado 7 palabras que el Señor Jesucristo dijo estando allí en el madero. Y una de las palabras, la primera palabra que Jesús habla es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas el capítulo 23, yo quiero que por favor miremos un poco lo que dice la Biblia. Vamos a corroborar con lo que dice las Sagradas Escrituras. En Lucas el capítulo 23, ya les digo el versículo. Lucas 23, 34. En Lucas 23, 34 la Biblia dice de esta manera: y Jesús decía, perdón, y 33 dice: y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el versículo 34 dice: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, las palabras del Señor Jesucristo en este momento es rogando al Dios de los cielos que por favor perdone a los verdugos, a quienes le están haciendo daño. Lo normal sería que
la persona crucificada maldijera a los verdugos, como pareciera ser que había en el corazón de uno de los criminales que fue crucificado con Cristo Jesús allí en el madero, y la Biblia pues declara las palabras que este hombre habló hacia Jesús. Pero por el momento quiero hablar sobre el perdón. Jesús había enseñado a amar a los enemigos. En el Sermón del Monte Jesús dijo unas maravillosas palabras, que deberíamos de amar a los enemigos, que deberíamos de bendecir a quienes nos maldijeran y que deberíamos de hacer bien a aquellas personas que nos aborrecieran. Ahora Jesús, el que dijo estas palabras, está en la cruz del Calvario y está cumpliendo tal como lo dijo. En Él hay perdón para quienes lo están maltratando, quienes lo están crucificando. Hay bendición para ellos. No les aborrece, les está haciendo bien porque estaban muriendo en la cruz sencillamente por traer salvación a la humanidad. Uno de los propósitos de la cruz es traer perdón a la humanidad. Ya después los discípulos hablan sobre el arrepentimiento, pero también muestran la forma como Dios actuó para perdonar a la humanidad. El apóstol Pablo después nos muestra cómo Cristo Jesús, allí en un madero, sufrió las consecuencias más terribles para perdonar al mundo, para reconciliar el mundo con Dios. Entonces, algo que estaba sucediendo era que Dios estaba reconciliando el mundo por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él nos enseñó a perdonar. El Padre nuestro nos habla de que perdónanos así como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Ese tiempo de perdonar, mi querido amigo, mi querido hermano que me escuchan esta mañana, es tiempo de perdonar al Señor. Es tiempo de perdonarnos entre unos a otros, Es tiempo de perdonarnos para obtener el perdón divino de Dios que dio allí en la cruz del Calvario. La segunda palabra que el Señor Jesús habla también ahí está en Lucas el capítulo 23, el versículo 39 al 43. Vamos a mirar Lucas el capítulo 33, el versículo 39 en adelante. Dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro malhechor, le reprendió diciendo: ¿ni aún tú temes a tu Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad juntamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal ha hecho. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La segunda palabra es: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta de Jesús es: hoy mismo estarás en el paraíso. Jesús sabía que este hombre también iba a morir. Así como Jesús iba a morir, este hombre también iba a morir allí en aquel madero. Pero dentro de esta parte, para Jesús prometerle el paraíso a este hombre, hay algo importante. La vida eterna inicia cuando se reconoce a Jesús como nuestro Salvador. La cruz era la pena de muerte más horrible que se practicaba en los tiempos en que Jesús fue crucificado. En los tiempos del castigo de los romanos para los criminales era la cruz, era el madero, y allí se cometían las muertes más atroces pues de la humanidad, aunque la de Cristo Jesús fue una de las muertes más horrendas y más terribles en las cuales un hombre haya podido soportar en un madero. La historia nos relata de que también Cristo Jesús fue crucificado junto a dos criminales. Ya uno es suelto, Barrabás. La Biblia dice que Pilato sacó a Barrabás y le dice: bueno, aquí tengo uno de los criminales que merece estar ahí en ese lugar, pues escogen entre Barrabás o escogen entre Jesús. Pero para que se cumpliese la escritura, la Biblia habla de que la gente escogió a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Pero ahora Jesús se es crucificado junto a estos dos hombres que sí merecían la muerte,
Pero hay uno que en su egoísmo, en su orgullo, en su altivez, no reconoce a Dios y sencillamente injuria a Jesús. La Biblia habla de que este hombre se levantó en altivez y habló fuertemente palabras hacia Jesús, diciendo como: si realmente tú eres el Cristo, pues sálvate a ti mismo, bájate de esa cruz. O sea, retó a Jesús de una manera impresionante. Quizás no era lo correcto, pero el otro tuvo un hecho de humildad y le dijo: estando tú en la condición también en la que estamos aquí en este lugar, ¿no temes? Vas a morir. Al menos nosotros reconocemos, yo reconozco que soy merecedor del castigo que estoy recibiendo. Y es cuando le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Sabe usted que este hombre, en la condición que estaba, pudo ver que en Jesucristo había salvación, pudo ver que Él era el camino para llegar al Padre, que sin Él no se podía ir al Padre? Entonces quiere decir, hermanos, que en Cristo Jesús hay salvación. Lo único que hay que hacer es reconocer nuestra condición de vida, reconocer nuestro estado, reconocerlo, cómo nosotros estamos viviendo y cómo estamos ante Dios. Reconozca lo que tú eres delante de Dios y acepte que Jesucristo es nuestro Salvador. Dos cositas acá: reconocer nuestra condición de pecado, nuestra condición de maldad, y aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón. Aceptar que Él es el Salvador del mundo, que no hay otro quien pueda traer salvación al mundo si no es por medio de Cristo Jesús, que no hay otro que pueda interceder por nosotros ante Dios el Padre, sino que es Cristo Jesús. Entonces, con la muerte de Cristo Jesús se abrió la puerta de salvación para la humanidad. Lo más bonito y lo más precioso de esta palabra es que Jesús ya estaba mostrando la salvación y estaba diciendo: tranquilo, hoy vas a morir, pero hoy mismo vas a estar conmigo en el lugar de descanso, en el lugar de paraíso. Yo quiero que miremos Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 7, lo que dicen las Sagradas Escrituras, refiriéndose a los que mueren en Cristo Jesús, a los que vencen en este tiempo. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esta es una de las grandes promesas que hay para nosotros los cristianos en este tiempo. Al que venciere el mundo, al que venciere el pecado, al que venciere la arrogancia, al que venciere la altivez, al que venciere toda obra de la carne, él podrá estar en medio de la presencia del Señor. Allí en medio del paraíso va a gozar de salvación, va a gozar de reposo, va a gozar de santidad, hermano. Entonces, ¿qué tal si dejamos la prepotencia y no hacemos caso a lo que este hombre, el otro criminal que había, que no aceptó que Jesús era el Salvador, sino que con su arrogancia y con su forma de ser se fue al infierno? Pero el otro que murió aceptando a Cristo Jesús pasó a vida eterna. Esto es lo más maravilloso que encuentro de este pasaje, y lo que nos puede enseñar a nosotros es que hay que ser humildes y hay que reconocer que Cristo es nuestro Salvador y que es el único que puede otorgar vida eterna, pero también el que puede condenar. La tercera palabra que encontramos está en Juan, el capítulo 19, el versículo 25 al 27. Miremos Juan, el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el versículo 25 al 27. Dice la Biblia: estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Esta parte, en el mundo actual, doctrinalmente siempre hay una cuestión como de polémica. Según la doctrina romana, enseña de que como María no tenía hijos, entonces que Jesús le confió a Juan, el discípulo amado, le confió para que él pudiera estar al cuidado de la Virgen María. En la doctrina cristiana entendemos la Biblia, y María sí tenía hijos. La Biblia habla de que Jesús tenía hermanos
y en algún pasaje de la Biblia dice, no están con nosotros sus hermanas y sus hermanos, entonces ¿de dónde saca tanto poder y sabiduría este? Pero hasta el momento se cree que los hermanos de Jesús ni las hermanas de Jesús no lo habían aceptado como el Cristo, como el Salvador. Juan el apóstol sí había aceptado a Cristo Jesús, era uno de sus discípulos, pues según analizando un poquito las citas bíblicas y estudiando un poquito la historia, se cree que Juan era primo de Jesús, según al menos eso cuenta parte de la historia, pero era uno de los discípulos que se hizo amar por Jesús y la Biblia dice que era el discípulo amado. Y cuando Jesús ve que Él es el único que está, porque la Biblia dice que todos los otros discípulos se dispersaron del temor tan terrible, huyeron y el único que quedó ahí se cree que fue Juan. Y Juan estaba junto a la cruz. María estaba ahí viendo lo que estaba sucediendo con su hijo. Y sencillamente las palabras de Jesús es, hijo, he ahí a tu madre, o madre, he ahí a tu hijo. Es la muestra de amor. Esta palabra nos da la muestra de amor. Brinda el cuidado y la protección que Él quiso tener para su madre. Según el relato bíblico, dice que era Juan el único que estaba ahí de los discípulos y Jesús confió a Juan el cuidado de la Virgen María. Jesús pudo ver que Juan era un hombre que tenía el carácter para cuidar de su madre, era un hombre que podría traer consuelo y podía traer tranquilidad a ella y podía estar pendiente de ella. Y también algo que puedo sacar en esto es lo que dice Efesios capítulo 2:6, que Jesús cumplió lo que dice ahí, lo que el apóstol Pablo nos aconseja a nosotros hacer. Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo 2, el versículo Efesios capítulo 2, dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, algo que vemos en este pasaje, en este relato bíblico, es que sabía Jesús que algún día Juan y también María iban a estar en la presencia del Señor. Pero volviendo al tema sobre el cuidado, la muestra de amor que Jesús tuvo acá y que mostró lo que el Padre, lo que Jesús hizo con Juan al delegarle el cuidado de su mamá, también nos está hablando, hermanos y amigos, en esta tarde, es el amor entre nosotros, el cuidado entre nosotros, la confianza que debemos de tener entre nosotros y practicar el amor y el cuidado de los unos a los otros como Dios también nos lo ha mandado. Viene una cuarta palabra y quiero que miremos Mateo el capítulo 27. En el el Evangelio según San Mateo el capítulo 27, que fue el texto que leí al inicio. Mateo 27, el versículo 45 al 46. Dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La cuarta palabra, según los predicadores de la palabra de Dios, la titulamos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Palabra de angustia, palabra de desespero, palabra de dolor. La Biblia relata ahí en Mateo, dice que hubo oscuridad, hubo tinieblas sobre la tierra en ese momento. Estaba en esplendor del día, el sol, pero de un momento a otro se hizo tan negro, tan negro, tan negro las nubes, y no era porque iba a llover,
Sencillamente en este momento es, según los teólogos dicen, hermano, y según la palabra nos muestra y los estudios nos muestran, que era el momento, fue el momento donde Cristo cargó con todo el peso de la humanidad. Fue donde Cristo cargó con todo el pecado. Y como Dios es santo, Dios no puede ver pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios aborrece al pecado. Dios abomina todo lo malo. Pero en Isaías el capítulo 53 habla del sacrificio de Cristo y dice que sobre Él fueron todas nuestras culpas, todo nuestro lo malo, todo lo malo de nosotros, Él lo cargó en la cruz del Calvario, sencillamente para darnos vida y para darnos paz, para darnos salvación. Entonces aquí es cuando todo lo negro del pecado va sobre Jesús, y Cristo Jesús tuvo que cargar solo ese pecado. El Padre se aparta. Hasta el momento, desde su nacimiento virginal de Cristo Jesús, el Padre había estado con Él en todo momento. Hay algunos relatos, dice que el Padre y Él uno son, y que Él es uno en el Padre y que el Padre en Él también, y que todos los que quieran ver al Padre es por medio de Él. O sea, había una comunión, hay una comunión entre el Padre y el Hijo hermosa. Pero en este momento algo que sucede es que el Padre lo abandona, el Padre lo deja solo, sencillamente para que Él cargara con todo lo negro del pecado. Y cuando la Biblia dice que hubo tinieblas, es lo oscuro del pecado y de la maldad que fue sobre Cristo Jesús, y todo eso vino y lo arropó tanto a Él, hermanos, que el mundo se oscureció. Lo oscuro del mundo, de la maldad represada del pecado, todo que había desde antes de la humanidad, hermanos, y todo lo de hasta estos tiempos fue sobre Cristo Jesús, y por eso hubo tinieblas en ese momento. Jesús sintió todo el peso del pecado en la cruz del Calvario. Jesús, en otras palabras, Jesús experimentó una profunda soledad. Toda su vida el Padre había estado con Él. En estos momentos Jesús nos deja ver el abismo tan profundo que existe entre Dios y la humanidad. Era lo que Jesús lo que la palabra de Dios nos da a entender en este tiempo, es que ese abismo, esa separación del Padre, lo que Jesús pudo vivir solo, es lo que Cristo en este tiempo nos deja ver, el abismo tan profundo que existe entre Dios y la humanidad. Otra cosita es que Jesús revela que por el pecado todos están desamparados por el Padre. Jesús no se está quejando por el abandono del Padre cuando Él exclama: Padre, ¿por qué me has abandonado? Sencillamente está mostrando la realidad en que vive la humanidad, en que vive el hombre, que por causa del pecado el hombre está totalmente desamparado de Dios. Y cuando Él dice humanamente, estando en la cruz, siendo humano, crucificado allí, cuando Él dice: Padre, ¿por qué me has desamparado?, sencillamente Jesús se está dejando ver y está mostrándonos a nosotros tal cual estamos desamparados de Dios por la nube de pecado que quizás nos acobija. Esta palabra, cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado?, sencillamente, recuerde, mi querido amigo, mi querido hermano, fue donde Jesús cargó con todo lo negro, con todo lo malo, con todo lo oscuro que en el mundo había, y por causa del pecado Él tuvo que soportar esto, y se cumple lo que dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53. Seguidamente Jesús exclamó otra palabra: tengo sed. Un momento de angustia. En Juan 19:18 vamos a ir al Evangelio según San Juan, el capítulo 19, el versículo 18. Dice: y allí le crucificaron, y con él a otros dos, y uno cada uno en medio de él. Perdón, ¿es 28? Sí, es 28. Bueno, es que de aquí en adelante ya las últimas tres palabras están en el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, versículo 28. Y después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliesen: tengo
sed. Entonces la quinta palabra es tengo sed, momento de dolor, momento de angustia. A esta hora Jesús ya había experimentado mucho dolor, ya había dado mucho de sí, de su cuerpo, y sencillamente lo que Jesús exclama en este momento a la realidad de lo que está viviendo es que tiene sed. A esta hora su cuerpo ya se encontraba deshidratado por el castigo, por todo lo que él había tenido que ya entregar. Su cuerpo ya se había deshidratado, ya faltaban las fuerzas, y físicamente el Señor Jesucristo tuvo sed. Y la Biblia dice que le dieron a beber vinagre. El vinagre era, según un relato, dice que el vinagre era utilizado para hacer morir a los que eran crucificados de una forma más rápida. El vinagre en sí como que ayudaba a aliviar un poco el dolor y mitigaba un poquito el dolor, pero sencillamente cuando Jesús se dio cuenta que era vinagre, no lo tomó. También en Mateo pues está el relato donde también le dieron vinagre con hiel, o sea, con algo amargo. Representa lo amargo que Cristo Jesús tuvo que pasar allí por nosotros. Es la segunda vez que le dieron a beber vinagre. La primera vez cuando Jesús va camino a la cruz, pero ya en este caso es cuando está siendo crucificado. Cristo soportó en la cruz todo tipo de dolor. Cristo soportó todo esto sencillamente para saciarnos y para darnos de su espíritu, para que nosotros tuviéramos del espíritu de Él en los momentos más difíciles, para que nosotros pudiéramos ser saciados en los momentos de sed espiritual. Él se estaba dando y entregando todo allí para que tú y yo pudiéramos recibir de Él esa parte de lo más esencial que es el Espíritu Santo, que toma nuestras vidas y llena todo nuestro ser. La séptima palabra va muy pegada, también está en San Juan la sexta palabra, creo que dije la séptima, pero es la sexta palabra. San Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí están las dos últimas palabras que la Biblia se refiere a las palabras que Cristo Jesús dijo en la cruz del Calvario. No fue mucho lo que Él dijo en esas horas de crucifixión, pero el significado para hoy en día habla mucho. Fueron quizás muy cortas las palabras mientras lo maldecían, mientras lo ultrajaban, mientras lo desafiaban, mientras le decían tantas cosas. Sencillamente Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después es cuando el hombre clama a Él y dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, las palabras que Jesús dice son muy, pero muy cortas. O sea, el lenguaje que Jesús utilizó en el momento de las palabras que Él dice ahí en la cruz del Calvario son unas palabras muy cortas. Después ve a su mamá al lado de Juan y dice: he ahí tu hijo. Después es cuando carga todo el peso tan grande de la humanidad, el pecado, que ya lo dije, y es cuando exclama y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Después de esto, ya en su agonía, en su momento ya sin fuerzas, tiene sed y exclama y dice: tengo sed. Y sencillamente la otra palabra que dice: ya todo ha sido consumado. Entonces las palabras que Jesús dijo en la cruz del Calvario no fueron muchas. Muchos lo llaman el sermón de las 7 palabras, pero el sermón es quienes de pronto lo explicamos, porque lo que el Señor Jesucristo pronunció y dijo, según el relato bíblico y lo que nos deja ver, fueron muy cortas las palabras, pero lo que nos dice hoy en día es mucho, hermano. Hay mucha enseñanza, de esto han sacado libros, mucha gente habla, tipos de sermones diferentes, personas, predicadores diferentes, y cada uno tiene una forma de explicar esto y cada uno tiene una forma de relatarlo, pero todo concuerda con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Quiero decir esto, que las palabras que Cristo dijo fueron muy cortas, pero para la humanidad es mucho el significado que hay. El momento entonces cuando Jesús dice la sexta palabra es consumado es, esto quiere decir que ya hay un mensaje de esperanza para la humanidad. Su misión había terminado en la tierra.
La Biblia habla y relata, dice que cuando hubo la oscuridad y cuando tembló y todo esto, hermanos, el velo del templo se abrió. Dice la palabra de Dios que en Jerusalén, el templo, que era el templo de los judíos, allí, hermano, en lugar del lugar santo al lugar santísimo, esa pared, el velo que había, se abrió, hermanos, milagrosamente. Esto habla, hermanos, que en ese momento hubo entrada para toda la humanidad al lugar santo, al lugar donde está Dios, hermano. Y mi querido amigo que me escucha en este momento o me ve en este momento, sencillamente cuando sucede esto simbólicamente, se están abriendo el camino, se está abriendo la puerta para que la salvación venga a toda la humanidad. Y cuando Jesús dice consumado es, entonces está trayendo un mensaje de esperanza. Su misión había terminado en la tierra. La misión que Él vino a hacer, la cual era estar entre los hombres y hablar un nuevo vocabulario de salvación, enseñarle a la gente que por medio de Él era la única forma para poder ir al Padre, porque ni por más penitencia que la persona hiciera en aquel tiempo, ni por más sacrificio que la persona hiciera en aquel tiempo, ofreciendo sacrificio en el altar, llevando el cordero y todo esto para expiar el pecado, ya no había otra forma de redención para la humanidad que era Él. Entonces Él vino y enseñó y dijo que era necesario que Él muriera, que era necesario que Él tomara el lugar de la humanidad para que todos pudieran ser salvos. Entonces la misión que Cristo Jesús, lo que quiere decir consumado es que su misión ya había terminado, que la misión de Él era entregar su vida por la humanidad, que todo lo que los profetas habían dicho acerca de Él, ahora ya se había cumplido todo y todo estaba siendo consumado. O sea, en ese momento, vuelvo y digo, es cuando se abre el velo del templo, es cuando se abre esa entrada que había entre el lugar santo al lugar santísimo, y ahora nos está dando la oportunidad de que todos los que acepten a Cristo Jesús, de que todos aquellos que acepten su sacrificio en la cruz del Calvario y obedezcan al pie de la letra los mandatos de Él, ahora podían ser salvos y pueden entrar al trono de la gracia. Eso es a donde está Papá Dios. Hermanos, y Cristo fue quien abrió la brecha, Cristo fue quien abrió el camino para que todos nosotros podamos ir a donde está el Padre. Les dije en la cuarta palabra, cuando me ha desamparado, ahí se muestra cómo el hombre estaba desamparado, cómo el hombre total, hermano, estaba desamparado por Dios, el abismo que separaba al hombre de Dios y la humanidad. En ese pasaje se deja ver cómo Jesús estaba reconciliando al mundo con Dios, tomando el pecado de toda la humanidad, clavándolo en la cruz del Calvario, para que tú y yo podamos tener entrada en el reino de los cielos. Es una forma de ver el amor de Dios para la humanidad, y de nuestra parte sería adorar a Dios en agradecimiento y entregarle todo nuestro ser a Él, ya que Él lo entregó todo por nosotros. Y la palabra número 7 es: en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ya Jesús lo ha entregado todo, ya Jesús dice consumado es, dice, quiere decir el pecado ya ha sido pagado en su totalidad. La cuenta tuya ya ha sido pagada, la cuenta de la humanidad ya ha sido pagada, la deuda que el hombre tenía hacia Dios ya ha sido pagada. Lo que quiere decir la palabra consumado es, quiere decir que ya todo ha sido pagado en su totalidad, nadie debe nada, tu cuenta ha sido pagada. Cristo anuló el acta que había en contra de nosotros, esa acta que había de muerte para nosotros, firmada por Satanás. Ahora Cristo Jesús la anula y está abriendo camino para poder entrar donde está el Padre. Recuerda que el pecador, si no se arrepiente, no puede ver al Padre un día cara a cara. El anhelo de todos nosotros y de la humanidad es que cuando nosotros muramos o cuando alguien muere, se va a encontrar con el Señor. Y permítame decirle que muchos se han llevado y se van a llevar una sorpresa grande, porque después de la muerte hay vida, pero no todos verán cara a cara a Dios para salvación, porque el que muere sin Cristo Jesús va a un castigo eterno, y cuando salga de ese castigo eterno, ¿sabe a dónde va a ir?
la Biblia dice, al lago de fuego, donde va a ir Satanás con todos sus seguidores. Entonces, mi querido amigo que me escucha, es tiempo que le entregue su vida al Señor y que viva para Él y que acepte el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él llevó ya tu pecado y tu cuenta está pagada. Y la séptima palabra es: en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya Cristo lo ha entregado todo, ya su cuerpo ya ha derramado toda su sangre, toda su agua, ya ha derramado, ya lo ha dado todo por la humanidad. Y en ese momento Jesús entregó su espíritu. Quiere decir que el Padre recibió su espíritu, que el Espíritu de Cristo Jesús no lo recibió en el momento de morir. Ese Espíritu no lo recibió el diablo, lo recibió el Padre, lo recibió Dios. Eso quiere decir que ahora hay un camino libre, sin obstáculos, hay un camino abierto a la salvación. Cristo lo dio todo por la humanidad. El apóstol Pablo, en su carta a los romanos, dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, y que por la causa del pecado todos estábamos condenados, pero que gracias a Cristo Jesús Él nos dio vida eterna. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la fuente de amor. Cristo lo entregó todo, murió por todos nosotros. Ya no tenemos que vivir bajo el peso de la condenación, ya no tenemos que vivir bajo el peso del pecado y la opresión del pecado. ¿Sabe, mi querido amigo, mi querido hermano? En esta tarde yo quiero decirle que Cristo hizo lo imposible, o sea, que nosotros fuéramos a una cruz. Cristo lo hizo por nosotros, y Cristo hizo posible que ahora nosotros seamos salvos. Hay un solo paso que dar: aceptar a Cristo Jesús, entregarle su corazón y vivir para Él. En otras palabras, Cristo lo dio todo por nosotros, todo, no se ahorró nada para Él. Cuando el centurión va, cuando el soldado va y clava su lanza en el costado de Jesús, la Biblia dice que Él mismo dio testimonio que era verdaderamente el Hijo de Dios. Salió solamente de su cuerpo una gota de agua con sangre, o sea, agua-sangre. Eso fue lo que salió de Jesús. No salió nada más del cuerpo y el corazón de Jesús, porque ya todo Dios, Cristo, lo entregó por ti y por mí. Podemos concluir diciendo que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para darnos riqueza espiritual, que Cristo, siendo fuerte, se hizo débil para darnos a nosotros fortaleza, que Cristo, estando en la gloria, se hizo humilde para llevarnos a su gloria, que Cristo, siendo Dios, se hizo hombre para que participemos de su naturaleza, que Cristo, siendo hombre, también dijo que Él era el pan. Pero aunque Él dijo que Él era el pan que vino a este mundo, hablando espiritualmente, pero humanamente sintió hambre. Pero ese pan que habla la Biblia era para alimentar nuestra hambre espiritual. Y que siendo Él la fuente de agua viva, porque Él le dice a la mujer samaritana: todo el que tenga sed, venga a mí y beba, y yo le daré agua de vida eterna. Sencillamente, Jesús, siendo la fuente de agua, pero en algún momento dijo: tengo sed, refiriéndose a la parte humana, como ya estaba sintiendo su cuerpo, pero era para que se cumpliera lo que dicen las Escrituras. Sencillamente, Jesús, siendo el pan, Él es la fuente de vida para nosotros, y siendo la fuente de agua, tuvo sed para que nosotros le buscásemos y no tuviéramos jamás sed. Jesús lo entregó todo por nosotros. Recuerda que Jesús también cargó tu pecado. Jesús cargó todo lo negro y todo lo malo que había en ti en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que por su llaga todos somos curados. Si esta palabra alcanzó a llegar hasta su hogar, hasta su vida, y tuviste el tiempo
de ver esta corta enseñanza, estos 40 minutos, yo quiero pedirte un favor, que oremos al Señor y que le demos gracias por la salvación. Y si tú eres una de aquellas personas que no ha aceptado a Cristo Jesús, yo quiero decirte, te doy un consejo, acéptalo. Él es el único que te puede salvar. Es el único ser humano que se atrevió a ir a una cruz y dar tu vida por la humanidad. Nadie lo ha hecho. Mahoma no murió en la cruz del Calvario por sus seguidores. Buda tampoco lo hizo. Y así sucesivamente todos estos hombres que han usurpado el nombre de Cristo y que se han hecho pasar por Él, ellos no fueron y murieron como lo hizo Cristo Jesús por ti y por mí. La carta a los Hebreos dice que ya no hay más sacrificios que valgan, que solamente por un solo sacrificio todos tenemos entrada ante el trono de la gracia. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta tarde por tu amado Hijo Jesús. Gracias por el perdón, gracias por el amor. Aunque no merecíamos esta gran salvación, pero por amor a la humanidad nos diste vida, nos diste un regalo inmensamente grande. Gracias, Señor, por amarnos y por morir en la cruz del Calvario, por derramar la sangre y limpiarnos de todo pecado, esa sangre que nos limpia de todo pecado, de toda maldad, esa sangre que nos santifica y lava nuestras vestiduras. Gracias, gracias, amado Jesús. Hoy nos humillamos delante de ti, reconocemos que sin ti no somos nada y que por ti es que somos salvos. Gracias, Dios. Y si tú, mi querido amigo, quieres aceptar a Cristo Jesús, es sencillo. En fe, haga esta oración. Estos siguientes pasos que te voy a dar te pueden dar la salvación. Solamente repita estas palabras y diga: Señor Jesús, en esta tarde reconozco que tú eres Dios y que tú tomaste mi lugar por causa de mis pecados. Reconozco que soy pecador. Me entrego a ti. Hoy abro la puerta de mi corazón y entrego todo mi corazón a ti, para que tú habites en él, para que tú me enseñes tu senda y tu camino. Hoy entiendo que tú eres el camino, la verdad y la vida para ser salvo. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Y a ti, Espíritu Santo, oro para que vengas en este momento y me tomes. Y algo muy importante, oh Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres jamás. Dame vida. Entiendo que Cristo me dio vida en la cruz del Calvario y hoy acepto esa vida y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú hiciste esta oración, no dudes en acercarte a un lugar donde te puedan enseñar la palabra de Dios. O si quieres de pronto llamarme, puede llamar al 312-423-4122. Ese es mi número personal. Y les habló el pastor Arles Triana de la Misión Cruzada Cristiana acá en Jacopí, Cundinamarca. Dios les bendiga y disfruten su vida en Cristo Jesús.